Café Jurídico, episodio 119. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves, día 20 de mayo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La ley de la jurisdicción voluntaria ha supuesto un gran paso para optimizar y agilizar los servicios públicos disponibles. Gracias a ella se atribuyó el conocimiento de un gran número de cuestiones que tradicionalmente se tramitaban en los juzgados a otros órganos y funcionarios sin potestad jurisdiccional que reúnen sobradamente capacidad para actuar con plena efectividad y sin merma de garantía en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta su aprobación se encomendaba a los jueces. Con ella, los notarios pueden resolver asuntos civiles, mercantiles y sucesorios en los que no exista controversia y por tanto no requieran la intervención de un juzgador. Entre estos asuntos se encuentra la posibilidad de casarse o divorciarse en escritura pública ante notario. Y, aunque nada de esto es nuevo, lo cierto es que aún recibo muchas cuestiones sobre esta posibilidad. Así, como decía, desde hace unos años es posible llevar a cabo en una notaría tanto el matrimonio como el divorcio de una forma rápida, ágil y sencilla, lo que además permite descargar de parte del trabajo a los juzgados, permitiéndose también con ello que otros procesos más complejos y controvertidos puedan resolverse en un menor tiempo. Hoy vamos a hablar de todo esto, de cómo casarse y divorciarse directamente en una notaría y sin pasar por el juzgado. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Contaron muy rápidamente que el próximo lunes 24 de mayo da comienzo la segunda edición del taller de simulación de juicios penales, con el que enseñaremos paso a paso y de forma muy práctica cómo llevar a cabo la intervención profesional en los distintos procedimientos de comparecencias propias de este orden jurisdiccional. Aunque ya no nos quedan plazas disponibles, decir que si tienes interés en participar, quizá en el mes de septiembre hagamos una tercera edición del taller, por lo que puedes dejarnos tus datos en el enlace de la nota del programa para que lo tengamos en cuenta en esa posible próxima edición. Y ahora sí, comencemos por el principio, por el matrimonio. Bueno, aunque no tengo muy claro si primero es el divorcio o el matrimonio, porque hay quien primero se divorcia para luego poder volver a casarse, así que, en fin, que cada cual decida el orden que estime conveniente. Pero bueno, ¿cómo nos casamos en una notaría y qué ventajas tiene? Voy a comenzar precisamente por esto último, por las ventajas. Y es que el matrimonio celebrado ante notario tiene como principal ventaja la celeridad del procedimiento, puesto que los futuros contrayentes solo tendrán que acudir con 2 testigos y sus correspondientes documentos de identidad. Tras la firma de la escritura pública de matrimonio, el notario enviará una copia al registro civil y listo. Pero vayamos por partes. Digamos que el procedimiento para la celebración de matrimonio desde el punto de vista jurídico y práctico podría dividirse en 3 fases. La primera es la correspondiente a la formación del expediente matrimonial, que acredita que los contrayentes cumplen los requisitos legales necesarios para casarse. La segunda, el consentimiento matrimonial o celebración propiamente del matrimonio. Y por último, la inscripción en el registro civil, que es lo que otorga al acto la publicidad necesaria para poder acreditar la existencia del matrimonio frente a cualquier persona. Hasta hace muy poquito era posible hacer en notaría la segunda fase, esto es, prestar el consentimiento matrimonial, pero había que abrir previamente el expediente matrimonial en el registro civil y había que hacer la posterior inscripción en el registro civil igualmente. Sin embargo, si estuviste atento al programa del martes en el que contábamos las novedades legislativas del mes, esto ya ha cambiado. Por cierto, si aún no has escuchado el programa anterior, te recomiendo que conforme termine este dediques un momento a hacerlo, porque profundizamos en muchos otros cambios que han entrado en vigor el pasado día 30 de abril, tras la aprobación de la Ley 6/2021 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Pero sigo, que ya me estoy dispersando. En síntesis,
lo que tienes que saber es que ya es posible casarse ante notario sin necesidad de acudir ni hacer ningún tipo de trámite en el registro civil. Una importante novedad, pues como te decía, antes del 30 de abril el expediente matrimonial debía iniciarse en el registro civil del domicilio de alguno de los contrayentes, o de ambos si viven en el mismo domicilio, y esto acarreaba largas esperas, y sobre todo, no era ágil ni suponía una reducción real del tiempo previo para poder finalmente contraer matrimonio, puesto que los contrayentes seguían obligados a iniciar el expediente matrimonial en el registro civil y depender por tanto del trabajo que tuvieran estos órganos, que lo normal es que sean muchos y estén saturados. Aclarar que los requisitos para contraer matrimonio y sus efectos aparecen recogidos en los artículos 44 y siguientes del Código Civil sin que estos hayan variado por los cambios indicados. De manera que el matrimonio en la notaría lo que permite en sí es agilizar los trámites, pero necesariamente deben cumplirse las fases antes indicadas y los contrayentes deben reunir los requisitos para poder casarse. Ya sabes, a grandes rasgos, en mayores de edad o menores emancipados, no estar casados, prestar el consentimiento y demás cuestiones. De igual forma, la documentación necesaria para iniciar el expediente matrimonial en una notaría, en principio, es la misma que si se inicia en el registro civil. Y hasta aquí como tal, el matrimonio celebrado ante notario. Pregunta frecuente. ¿Todos los notarios pueden celebrar matrimonio? Sí, cualquier notario que sea competente en el lugar en el que se celebre el matrimonio puede hacerlo como tal. ¿Tiene que hacerse en una notaría o es posible hacerlo en otro sitio distinto? En principio no hay problema para que el matrimonio se celebre donde se quiera. Más bien eso será una cuestión de disponibilidad del notario y, de honorario. Pues posiblemente eso incremente significativamente los honorarios, pero más allá de eso no hay ningún problema. Bien, veamos ahora la disolución del vínculo matrimonial en una notaría, o sea, el proceso contrario, el divorcio. Lo primero que hay que saber es que no todos los divorcios pueden llevarse a cabo en una notaría, aunque sean de mutuo acuerdo. Por muy buen rollo que pueda haber entre las partes, si hay hijos menores de edad, sí o sí deberá celebrarse en el juzgado, pues entre otras en dichos procedimientos participa también el Ministerio Fiscal, que velará por los intereses del menor. Entonces, ¿en qué caso es posible divorciarse ante notario? En atención a lo dispuesto al apartado primero del artículo 54 de la Ley del Notariado, los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su separación matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo mediante formulación de un convenio regulador en escritura pública, ajustándose la solicitud, tramitación y otorgamiento de la escritura pública a lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley del Notariado. Por su parte, atendiendo al artículo 87 del Código Civil, que nos remite a su vez al artículo 82 del mismo texto legal, es posible profundizar un poco más en los requisitos para poder divorciarse ante notario, que básicamente son: que hayan transcurrido al menos 3 meses desde la celebración del matrimonio, que exista mutuo acuerdo de los cónyuges para la disolución del matrimonio, la escritura deberá contener la voluntad inequívoca de los cónyuges de divorciarse y las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio en los términos establecidos en el artículo 90 también del Código Civil. Artículo que nos habla, entre otras, del contenido del convenio regulador. Por cierto, en el programa número 17 daba consejos prácticos para la elaboración de un convenio regulador, por lo que te recomiendo que si te interesa el asunto o necesitas amplia información le eches una oída. Sigo. Que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de los progenitores. En caso contrario, el conocimiento y tramitación del procedimiento de divorcio está reservado al órgano judicial aun cuando sea de mutuo acuerdo entre los cónyuges, ¿vale? Insisto mucho en esto porque hay una falsa creencia en muchas personas de que si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo puede hacerse siempre en notaría, y no, como vemos no. Con hijos menores no emancipados no se puede. Por otro lado, de existir hijos mayores o menores emancipados, deberán prestar su consentimiento ante el notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. Así que ya saben en qué supuestos es posible divorciarse ante notario y qué requisitos deben concurrir. Ahora, ¿puede hacerse en cualquier notaría o existe una competencia territorial como cuando vamos a interponer una demanda en el juzgado? Pues conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley del Notariado, la competencia corresponde a un notario del último domicilio común o del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes. Ahora, eso sí, dentro de la localidad podrá escogerse la notaría que se desee. Importante, al acto deben comparecer los cónyuges personalmente ante el notario,
no siendo posible su comparecencia mediante representación, ¿vale? Y ahora la pregunta del millón. Si los cónyuges han llegado a un acuerdo, ¿es necesaria la intervención de un abogado o pueden actuar por sí solos en notaría? Pues el procedimiento requiere de la asistencia del letrado en ejercicio, que lógicamente puede ser el mismo para ambos y que firmará también la escritura de divorcio. En fin, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría recibir vuestra opinión. Os recuerdo que podéis hacérmela llegar desde cafejurídico.es, desde donde también podréis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También podéis seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Deezer, Amazon Music y así hasta 35. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.